permítame saludar al ministro Juan Ramón Quintana y hacerle la siguiente consulta, ministro. La tesis del famoso tráfico de influencias, uso de influencias, se cae porque se conocen esos elementos que de repente mediáticamente, lo decía Andrés, no se estaban dando la importancia respectiva. Gabriela Zapata no entra en marzo del 2013, no entra en noviembre del 2015, o en noviembre del 2013 en este caso, y en marzo del 2015, sino en diciembre del 2015, y no se firman contratos con la empresa y el Estado en presencia de la señora. Bueno, esta es una de las historias más escabrosas a la que hemos asistido como sociedad, jalonada por por una gran operación política mediática. Es una historia escabrosa por los distintos ángulos por donde se lo vea, ¿no? Uno, después de ver la película, después de ver el documental, después de haber asistido durante 100 o más días a este espectáculo mediático, uno termina con una conclusión más bien más simple, ¿no? ¿Cuál es la verdad más elemental de Gabriela Zapata y del elenco político que ha impulsado esto? De Gabriela Zapata no podemos rescatar nada, pero nada que se acerque, ¿no?, a algún tipo de verdad, ¿no?, alguna expresión de verdad. Pero Zapata ha servido como el mejor pretexto para montar este escenario que va desde una línea más conspirativa y que termina en la morbosidad mediática. Entonces, se ha caído prácticamente todo. Se ha caído la denuncia irresponsable de Carlos Valverde y sus componentes, la denuncia de que Zapata, al haber tenido un hijo con el presidente Evo, concluía que había tráfico de influencias. Entonces, desapareció el hijo y consecuentemente desapareció el tráfico de influencias. Y el mismo Valverde cambia en cuanto a la orientación de su propia denuncia, ya no le interesa el hijo, lo que le interesa es el tráfico de influencias. Y ahora, con la declaración de Hugo Moldis, desaparece el hijo, desaparece el tráfico de influencias y por lo tanto no hay ningún resquicio, diríamos, para sustentar algo de esta trama. Primer elemento. Segundo elemento es que algunos periodistas, como decía alguien, son buenos para levantar historias, pero son nefastos para cerrarlas. Han hecho una gran historia, que además con el componente, con un objetivo político inmediato que fue el 21 de febrero, han abierto un telón teatral tremendo, complejo, y hoy día no terminan de cerrar la historia. Lo cierto es que detrás de esta historia hay dos objetivos muy claros. El primero es el que está dirigido a la derrota del 21 de febrero, por lo tanto inhabilitar políticamente al presidente para que pueda ser candidato el año 2019, y segundo, el inhabilitarlo moralmente, ¿no? Es decir, inhabilitar su estatura política, su liderazgo. Entonces, aquí hay dos objetivos muy claros que han intentado, en definitiva, sepultar políticamente al presidente Evo. Lo que yo creo que está empezando hoy día a suceder es un efecto boomerang, ¿no? Hoy día la gente empieza a darse cuenta que todo esto fue un montaje, y que la gente de alguna manera fue engañada, no sabemos en qué medida,
hay que ser muy prolijos para explorar la dimensión del impacto. En todo caso, la gente se siente hoy día interpelada, y la interpelación de la gente está dirigida a los actores fundamentales de la trama, que son los medios. Hoy día esto va a desaparecer, el caso Zapata se va a convertir en una anécdota, pero lo que va a quedar son los actores, el papel que han jugado los medios, ¿no? Y desde mi punto de vista, respecto al cártel de los medios, ANF, El Deber, Página 7, Herbol, este cártel ha hecho el mayor ridículo de la historia del periodismo boliviano. Este cártel se ha encargado de armar un conjunto de cortinas, de simulaciones, de simulacros, ¿no? Respecto a los cuales no puede salir en este momento. Por lo tanto, la ridiculización del papel de la prensa nacional en el ámbito internacional tiene un efecto demoledor para la credibilidad de la prensa. Ahora, no sé si las agencias internacionales van a tener la suficiente confianza como para recoger la opinión de estos medios, como para seguir a estos medios. Su credibilidad se ha venido abajo, se ha hecho pedazos, y claro, y con la credibilidad de los medios, de alguna manera, su efecto de irradiación está tocando a muchos buenos periodistas que hacen un enorme esfuerzo para cultivar una ética básica del periodismo. Y el otro tema es que a partir de este desplome, a partir de diríamos, de la pulverización de este escenario político-mediático, la pregunta es cómo estos medios van a tratar de enterrar el caso. Entonces, y uno tiene que estar atento, si han sido capaces de armar semejante golpe político-mediático, ¿no? Hay que estar preparados también para enfrentar una salida de estos medios, ¿no? En los próximos días. No sabemos qué tienen entre las manos, porque como han sido tan temerarios para poner en duda su propia credibilidad, pueden ser tan temerarios para inventarse otra historia escabrosa el día de mañana. Claro, la pregunta del millón será si es que ahora los ciudadanos van a estar tan desprevenidos como lo han estado estos 100 días. Eso habrá que ver. Lo cierto, lo bueno de esta historia es que ya los ciudadanos van a tener el suficiente cuidado de escuchar con más atención, de leer con más detenimiento el periódico, la prensa, las agencias, y van a tener seguramente también el rigor de contrastar la propia información. Es decir, la responsabilidad que tenían los periodistas se va a trasladar al ciudadano. El ciudadano va a ser, ¿no?, el sujeto que busque la verdad, el sujeto que contraste la información, cuando de alguna manera esa responsabilidad estaba en manos de los periodistas, ¿no? Entonces, el cártel de la mentira le ha hecho un daño irreparable al prestigio, a la credibilidad, a la confianza de la mayoría de los periodistas bolivianos. Hoy día, no sé si la voz, si la pluma de un periodista boliviano hoy día pueda tener credibilidad en un contexto internacional en el que este caso ha tenido una resonancia fundamental, ¿no es cierto?, particularmente para la prensa de la derecha. Obviamente, la prensa progresista en América Latina no se ha tragado
esta telenovela, sí, pero la prensa de la derecha, que es la que ha replicado, la prensa que ha escrito sobre este episodio, los periodistas chilenos que han venido, ¿no es cierto?, a multiplicar el efecto Zapata en la sociedad chilena, o Oppenheimer, que le hace una entrevista a Valverde, han quedado en la mayor ridiculez. Es una vergüenza también para la prensa mundial. Es eso lo que ha provocado el cártel de la mentira. Ojalá Oppenheimer no le tenga que cobrar su credibilidad internacional a Página 7, al Deber, a Herbol o a ANF, pero yo creo que ahí van a haber unas internas terribles. Eso es lo que hay que ver y vamos a ver cómo salen de eso. Ministro, se ha empezado a impugnar la legitimidad del referéndum del 21 de febrero. La legalidad no está en cuestión, se han cumplido con los procedimientos, la gente ha ido a votar, ha ganado el no, eso está fuera de discusión, de debate. Pero sí el procurador ya ha dicho que hay falta de legitimidad porque se utilizó esta operación mediático-política para afectar en la opinión del elector y por lo tanto incidir en el voto, porque si esta operación no se monta, probablemente los resultados eran otros. ¿Cuál es su percepción? A mí me da la impresión que se están adelantando un poco las cosas, que hay que tener un poquito más de serenidad e ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos políticos. Me da la impresión que es un poco prematuro empezar a hablar de ese segundo tiempo al que también se ha referido el presidente Evo Morales. Yo creo que estamos todavía en medio de un proceso penal que tiene que cerrarse de manera contundente, categórica, y en la medida en que se cierre este capítulo escabroso llamado Zapata, en esa medida hay que pedirle la opinión al ciudadano. Por lo tanto, cuanto más se ajuste el cierre a la verdad, que dicen los abogados, a la verdad histórica, ¿no es cierto? Cuanto más ajustados estén los acontecimientos a esa verdad histórica, yo me temo que el segundo tiempo está en la cancha de los ciudadanos, ¿no? Y serán los ciudadanos los que juzguen, serán los ciudadanos los que manifiesten, ¿no es cierto?, su opinión respecto a este capítulo, insisto, bochornoso, vergonzoso, incluso que ha dado lugar que ha despertado la ira de un padrecito de la radio Fides, ¿no es cierto?, que lo desafía casi como a puñetes al ministro de la Presidencia para que vaya a su medio. Es decir, ¿qué tiene que ver en esto esta especie de iracundia, ¿no es cierto?, de un padre, ¿no?, respecto a las expresiones del ministro de la Presidencia? ¿Va a aceptar el reto, ministro, usted? Lo estoy pensando por ahí, el padre me asalta. No le ha gustado lo de cártel de la mentira a Eduardo Pérez Iribarne, supongo que por eso se ha sentido aludido y ha respondido contraatacando, ¿no? Sí, desafiándolo. Pero ahí, Julio, yo nuevamente apelo a la irresponsabilidad de algunos periodistas que se están sintiendo aludidos con el concepto de cártel que ha vendido de una manera extraordinariamente exitosa el gobierno norteamericano. Y se refiere al cártel del narcotráfico, es decir, a una organización criminal. Si los periodistas fueran de verdad un poquito más acuciosos y revisaran lo que significa el concepto de cártel, tendrían que volver a fines del siglo XIX, ¿no es cierto?, para conocer que el concepto de cártel está asociado más bien a estudios sobre el imperialismo y sus expresiones, básicamente el sustento financiero del imperialismo que está concentrado en los cárteles financieros, ¿no? Y cuando uno habla de cártel, uno está apelando a un concepto de poder, de articulación en el ejercicio
del poder, en este caso el poder financiero. Pero la mirada tan corta. Ahora, bueno, este cártel más adelante se convirtió en trust, que es un concepto más inglés, y después hoy se ha convertido en holding, ¿no es cierto? Entonces, si solamente los periodistas tuvieran unos 5 minutos para tratar de entender lo que significa lo que es cártel, seguramente no tendrían la posibilidad de mantener cierto silencio prudente respecto a esto que hemos dicho. Pero no, empiezan a disparar con una iracundia irrefrenable, ¿no es cierto?, contra el ministro Quintana, que nos está diciendo que somos el cártel de Medellín, de Colombia, de Guanajuato o de no sé dónde. Por Dios, ese grado de irresponsabilidad genera la ira que le genera al padrecito Pérez para desafiarme un poco más y a puñetes, digamos. Ministro, el tema de la comunicación es acuciante y es a nivel regional. Basta ver cómo influyeron los medios, el Grupo Clarín en la Argentina, el Grupo O Globo en Brasil, con claros intereses políticos de retirar o de separar del poder a los gobiernos progresistas. Aquí en Bolivia se da algo similar, pero como usted bien lo menciona, con el concepto de cártel, porque no hay como un O Globo o un Clarín, pero sí está este cártel evidentemente jugando el mismo papel. Y son corporaciones, diríamos, mediáticas, no todas ellas, obviamente, son corporaciones. Y cuando hablamos de corporaciones, que es una palabra semejante al cártel, estamos hablando, ¿no es cierto?, de intereses que se mueven a distinta velocidad, a distinta intensidad, con distinto grado de penetración. Cuando hablamos de un cártel, estamos hablando también de una corporación mediática, ¿no? Además de un espíritu corporativo también, no solamente como articulación, sino también como una expresión, ¿no es cierto?, subjetiva. Pero bueno. Sobre el caso Zapata, está claro que a este cártel le fue muy conveniente hablar del caso Zapata estos 100 días. Y que por la pérdida de credibilidad, por la destrucción de la credibilidad de Zapata y su entorno, ahora no le conviene. Entonces, ¿ahora le conviene al gobierno que seguir hablando del caso Zapata? El otro día un dirigente del MAS me decía, por mí que dure un mes más la novela Zapata, porque ahora es donde el gobierno puede tomar la iniciativa y demostrar la mentira que se le impuso a la opinión pública. Sin embargo, también creo que todos coincidimos en que hay un cansancio de esta novela. ¿Ahora el gobierno tendrá la intención de que sobre esto se siga hablando? No, yo creo que hay que cancelar este capítulo bochornoso, porque yo creo que es la peor pedagogía mediática, política, que ha dañado con toda seguridad, ¿no es cierto?, la propia subjetividad de la gente. Estamos hablando básicamente de la antipedagogía de la mentira. Y entonces la mentira no puede sostenerse ni en las pantallas ni en los micrófonos. El daño social, el daño político, el daño cultural que ha generado esta mentira en la sociedad tiene que ser evaluada. Pero yo creo que hay que cancelar de una buena vez, y ese es el papel que tiene que asumir la Fiscalía. Tiene que cerrar rápidamente el caso. Ya se cerró el caso del hijo, ¿no es cierto?, a través de la sentencia. Tiene que cerrarse el caso de la organización criminal, que eso le corresponde a la Fiscalía. Tiene que cerrarse el caso, ¿no es cierto?, y tiene que ser, yo creo, no hemos asistido a ningún otro momento de la historia del periodismo en Bolivia como a este. Por lo tanto, inclusive al propio gobierno, ¿no?, le resulta realmente ya intolerable que esto continúe. Tiene que cerrarse judicialmente, penalmente, pero tiene que cerrarse políticamente y tiene que cerrarse social y culturalmente, ¿no? La sociedad no puede cargar el lastre de esta mentira, ¿no es cierto?, que le ha afectado a todo el mundo. Pregunten a los niños,
los niños viendo la televisión y repitiendo la historia, esta truculenta de Zapata, es decir, y el daño irreparable contra el presidente Evo, el daño irreparable contra el gobierno. Podemos relativizar eso, el presidente Evo ha dicho, a mí me pueden hacer el daño que quieran, está bien. Yo he sufrido este daño desde hace 30 años, desde que soy dirigente, la DEA, la CIA, la embajada, la derecha, etcétera, etcétera. El presidente ahí ha desarrollado, ha cultivado una capacidad de autodefensa extraordinaria. Sí, pero el daño al pueblo boliviano, el daño a la sociedad boliviana. ¿Cómo es que la mentira se ha convertido en un artículo de fe de un grupo de periodistas y de medios que han hecho que ese artículo de fe se convierta casi en un axioma irrefutable? Sí, es eso lo que tenemos que cuestionar todos los días. El cuestionamiento al uso de la mentira, esa es la lección más importante que tendremos que seguir tratándola de aquí en adelante. Ministro, hay que cerrar ese tema en instancias judiciales, lo decía, en el tema de la sociedad y la forma en la que se ha ido manejando. Pero si usted toma en cuenta algunos elementos, es fácilmente empezar a hablar de la víctima, que puede pasar a ser villano inicialmente, víctima, cómplice y todo aquello pasó con Zapata. Hoy, si usted abre y ve los medios de comunicación, está ahora con el caso de Eduardo León, bajo la misma lógica de buscar de repente empezar a jalar el tema y por dónde vamos, por dónde ocultamos, cómo cierran o entierran los medios este tema, usted bien lo decía hace instantes. Entonces, esto significa sin duda un trabajo también importante en la posición que vaya a asumir el gobierno y cómo además se va a trabajar este tema, le decía en una entrevista anterior en adelante, dónde está enfocada la visión que tiene el gobierno, considerando que tiene 3 años y medio todavía de gestión y este tipo de circunstancias van a ser constantes, nos imaginamos, a través del mismo manejo informativo. Bueno, alguien decía que lo que no mata fortalece, ¿no? Veneno que no mata engorda. Veneno que no mata engorda, dice en el pueblo. Ahí, ¿no? Entonces, hay que dar un paso para adelante. Como gobierno tenemos una agenda de trabajo histórica hasta el 2020. Los objetivos que tenemos que cumplir en el marco de nuestro programa de gobierno son descomunales. El presidente Evo no tiene tiempo para estar repensando en este caso. El presidente Evo tiene que seguir avanzando cualitativamente en el cumplimiento del programa de gobierno. Tenemos que convertir al país en el centro energético de América del Sur, que no es poca cosa. Cuando estamos hablando del centro energético, estamos hablando del núcleo geopolítico de la energía más importante de la región. Producir 10.000 megavatios de energía respecto a los 700 que teníamos, esto produce una transformación, ¿no es cierto?, económica, política para el país. Tenemos que llevar adelante la agenda de la transformación de la revolución productiva. Tenemos que llevar adelante el gran proyecto de industrialización, tenemos que llevar adelante tareas tan importantes como es el desarrollo de la industria del litio, que está vinculado a la geopolítica de la energía. Tenemos que seguir impulsando el crecimiento económico del país, generar más reservas internacionales. Si uno se fija lo que le está pasando a Bolivia respecto a América Latina, y no es porque uno quiera mirar negativamente lo que le pasa a los otros países, sino lo que uno tiene es afirmar positivamente lo que a uno le pasa, lo que le está pasando a Bolivia es algo extraordinario. Y es este fenómeno extraordinario a la cabeza del presidente Evo respecto a la transformación de Bolivia no ocurrió nunca. Y la derecha criolla, esta derecha servil, esta derecha sometida, más el interés del imperio, lo que tratan de hacer es que el orgullo que estamos empezando a construir, la autoestima de los bolivianos,
el reconocimiento de que Bolivia ya no es un actor de opereta en el mundo, sino que es un actor estratégico. Mira, Gabriela, el presidente, el día 15 de junio de este año, va a ser el tercer orador de las jornadas de la Unión Europea, que van a discutir problemas globales. Va a estar el secretario de Naciones Unidas, una de las autoridades más importantes de la Unión Europea y el presidente Evo. ¿En qué momento de la historia de nuestro país un presidente boliviano va a ser el tercer orador más importante para inaugurar unas jornadas, ¿no es cierto?, europeas que van a discutir problemas globales? ¿Cuándo se iba a invitar a un presidente boliviano para discutir la encíclica que va a presidir el desarrollo del mundo católico, al presidente Evo? Entonces, este afán desmedido, desconsiderado, no le afecta al presidente Evo, porque el presidente Evo, a pesar de Zapata, va a ser el tercer orador más importante del mundo en la Unión Europea. ¿A quién le afecta? Le afecta al país. Y entonces, esta derecha complaciente no termina de entender que los intereses del país están por encima siempre de los intereses mezquinos, mediocres de esta oposición, que sirve más a los intereses extranjeros que a los intereses nacionales. Entonces, en esa perspectiva, el caso Zapata para nosotros tiene que convertirse en un episodio histórico más que ha intentado desacreditar, desprestigiar, deslegitimar la fuerza, la magnitud, la potencia de este proceso. Por lo tanto, para nosotros pasará a ser un episodio más, como lo fue la desestabilización de la Asamblea Constituyente, como lo fue el golpe cívico prefectural, la aventura desquiciada del separatismo o las marchas políticas del TIPNIS. Tenemos que colocar en esa perspectiva, pero la agenda de la transformación del país tiene que estar en primera línea como lo está haciendo el presidente Evo. Ministro, el presidente ha informado hace unas horas que vamos a crecer probablemente al 5.4% este año y que prácticamente estaría garantizado otra vez el doble aguinaldo. Con semejante base de sustentación económica, no es posible pensar que haya tanta endeblez política y de comunicación, y aquí yo le hago una crítica al gobierno. Me parece que en ese sentido está faltando proactividad, está faltando iniciativa para contrapesar precisamente a estos grupos mediáticos vinculados a intereses concretos de la derecha. Me parece que hay mucha laxitud y hay una capacidad solo de reacción y no de iniciativa, y me parece que este es un momento que podría ser iniciático para pasar al frente, cosa que el gobierno necesita hacer. En determinado momento el gobierno tuvo la iniciativa comunicacional y creo que con el caso Zapata se ha perdido esa iniciativa y se ha debilitado grandemente, y supongo que estarán reacumulando energías para volver a pasar al frente. Ahí, Julio, lo cierto es que hemos ingresado en un escenario desconocido para el propio gobierno. El presidente hace un poquito más de un mes ha abierto su cuenta en Twitter, ¿no es cierto? Tiene casi como 40.000 seguidores, 38.000, 40.000 seguidores, cuando tienes otros presidentes que tienen casi como 2 millones, pero que han abierto su cuenta Twitter hace 6 años. Entonces, es justo ser autocrítico en esto. Hemos tardado en reaccionar a la revolución, ¿no es cierto?, de los nuevos sistemas de comunicación. Por lo tanto, desde esta autocrítica, digamos, genuina, vamos a tener que reflexionar seriamente sobre el uso de los nuevos sistemas de información y de comunicación. Tenemos que replantear seguramente una nueva estrategia. Estamos en un contexto distinto, estamos en un contexto de golpes mediáticos en la región. El golpe contra Venezuela no es solamente guerra económica. A la guerra económica se suma una guerra mediática de escala global contra Venezuela que
que los compatriotas venezolanos, los patriotas venezolanos la están resistiendo heroicamente. Acabamos de asistir a un golpe mediático, jurídico, parlamentario en el Brasil. Es decir, O Globo ha terminado, ¿no es cierto? Ha sustituido a los tanques. Ha sustituido los tanques, ha sustituido todo. Nosotros estamos acabando de salir de esta pesadilla escabrosa del caso Zapata. El Frente para la Victoria, Andrés, en Argentina, ha experimentado una derrota, ¿no es cierto?, absurda, desde mi punto de vista, que hoy día le está costando al ciudadano argentino, ¿no es cierto?, su ahorro, lo que ha ahorrado el ciudadano argentino, lo que ha acumulado como orgullo, lo que ha reconstruido después de la catástrofe menemista. Hoy día está volviendo para atrás, para el pasado. Lo que le está ocurriendo al Brasil, medidas económicas dirigidas a recortar beneficios sociales a más de 50 millones de brasileros. Mira, las consecuencias de los golpes mediáticos. Y obviamente en este contexto tenemos que pensar cómo vamos a hacer. Lo cierto es que vamos a tener que trabajar sobre esta concepción gramsciana de la guerra, estoy hablando de la guerra en términos de comunicación, guerra de posiciones y guerra de movimiento. La guerra de movimiento será a la que siempre apelamos y son los movimientos sociales que tendrán que estar en primera línea, tendrán que estar defendiendo el proceso, tendrán que estar avanzando, como se dice, como el anta quebrando el monte, para que lleguemos al 2020 honrando nuestro compromiso. Y la guerra de posiciones será una guerra más vinculada al uso del Twitter, del Face, etcétera, etcétera. Pero la base, el denominador común serán los nuevos sistemas de comunicación. Y el presidente ahí tiene una inteligencia, yo diría, privilegiada para saber cuáles van a ser las estrategias. Ministro, esta batalla mediática que hay que dar el gobierno, y en este nuevo escenario de restauración que a mí me parece más colonial que conservadora, ¿el gobierno en su mesa chica ya tiene la estrategia diseñada o hay que pensarla o hay que repensarla hacia el futuro? Bueno, es muy temprano, digamos, para decidir cuál es la estrategia. Estamos a 3 meses del 21F, es muy prematuro, estamos terminando de sacudirnos de este ataque alevoso, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer estamos trabajando, estamos reflexionando sobre la necesidad de rediseñar la política. Pero no es solamente, Andrés, no es solamente una política de comunicación para vender la gestión del gobierno, es una política de comunicación para acompañar el proceso de construcción del Estado plurinacional, de posicionamiento del Estado plurinacional en la región, ¿no es cierto? Y además de visibilización del Estado plurinacional en el mundo. Por lo tanto, nos estamos jugando también una geopolítica en el campo es decir, nos estamos jugando la geopolítica de la comunicación. No es solamente cómo vamos, con la estrategia de comunicación vamos a contener a la oposición. La oposición es lo que menos nos interesa ahora, después de su actitud ruin, ¿no es cierto?, cobarde, después de su actitud canalla, ¿no? Es una estrategia de comunicación política. Una verdadera estrategia de comunicación estatal. ¿Y cómo queda usted, ministro, después de todo esto? Porque su figura también ha sido muy duramente atacada. ¿Cómo queda usted? Y además, después de su interpelación y exposición que dio en la Asamblea, creo que aún más, denunciando intereses muy concretos y con mucha contundencia, esta campaña de desprestigio en su contra es evidente que va a continuar. Usted ya ha asumido el papel de tener que recibir todos esos golpes y no establecer tal vez un método más de negociación con estos sectores. ¿Cómo se ha sentido usted en todo este proceso? Bueno, yo llevo 10 años resistiendo, ¿no?, el ataque
alevoso de la derecha, ¿no? Mediocre, incompetente políticamente y carente de ideas. Ante la ausencia de ideas, la derecha ha optado obviamente por el lodo, ¿no? El desprestigio, el descrédito. Y obviamente tengo absoluta conciencia que esta es una derecha ventríloca, ¿no es cierto?, respecto a intereses extranjeros. Por lo tanto, asumo con absoluta conciencia la dimensión del riesgo, del desprestigio, del ataque feroz, furibundo de todos los días. Es decir, me metí a trabajar por el proceso, me metí a trabajar por el país, soñé siempre desde chiquito, desde mi pueblo, soñé alguna vez contribuir a que el país cambie, y si el costo del cambio va a significar que me sigan atacando, que sigan lastimando, inclusive a mi familia, lo voy a asumir. No soy de las personas que han nacido para ser complacientes con el poder, y mucho peor con el poder de la derecha y con el poder imperial. Obviamente que soy un sujeto, digamos, soy objeto más bien, ¿no es cierto?, que está en la mira del imperio. Es decir, a mí no me extraña, ¿no es cierto?, que detrás de los ataques de la derecha está el libreto de la embajada americana. Es decir, para nada, estoy para eso. Mi concepto de lucha tiene que ver con la resistencia, ¿no?, con la no claudicación. Fui soldado, entonces un soldado no se rinde, un soldado va para adelante, un soldado cava trincheras, un soldado se defiende. Y lo que nos corresponde es eso, es decir, no me siento una víctima, soy parte de un escenario de conflictividad política de altísima intensidad, y no es poca cosa hoy día contribuir al país en medio del asedio, en medio del ataque furibundo, descomunal, ¿no es cierto?, de intereses extranjeros que nuevamente quieren volver a Bolivia a saquear los recursos naturales, quieren que los bolivianos nuevamente estemos arrodillados, ¿no es cierto?, que estiremos la mano, estemos pidiendo plata al imperio para que el imperio todos los días nos trate como a sus peones, a sus esclavos, y tengamos que lamerle las botas. No nacimos para eso, ¿no es cierto?, no nacimos ni para ser colonizados, y si tenemos que seguir exponiendo el prestigio, la vida, pues tenemos que hacerlo, y eso sabe mi familia, y eso saben mis hijos, y saben mis amigos, y me imagino que ustedes también. Muy bien. Ministro, queremos agradecerle por habernos acompañado estos minutos, y bueno, lo vamos a esperar en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Julio, Andrés, nos despedimos de este espacio. Buenas noches. Gracias, ministro, gracias, Andrés. Ha sido un gran programa este. Buenas noches. Buenas noches. Permiso.